en muchos de los casos, ¿qué pasaba a ser? Una materia que no tenía, si es verdad, nosotros recibíamos, pero nunca nos dieron la posibilidad de tener estos temas, de investigar, de publicar. Por ejemplo, nosotros teníamos investigación 1, investigación 2, investigación 3, investigación 4. La pregunta es, luego de los 4 años que investigamos, que publicamos, en muchos de los casos, las personas que estamos aquí ya como docentes, todo eso, el primer momento de escribir no fue la universidad, cuando nosotros estudiábamos. El primer momento que fue, yo hablo en mi caso muy concreto, yo publiqué un libro en el 2005, 8 años después de graduarme de licenciado y luego de haber terminado la maestría. Entonces, ¿eso qué implica? Y es una necesidad. Cuando uno está estudiando, no ve la necesidad de investigar. No ve esa necesidad, porque de una u otra forma se asume que uno, de una u otra forma, es competente con lo que ha aprendido. Pero en la realidad no es así. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros, la investigación es algo innato. El niño, cuando camina, cuando está aprendiendo y él quiere meter un dedo en la cocina, él está investigando. Cuando está gateando y él comienza a coger la tierra o tal vez a meterse en su boca, él investiga. Cuando pasa, podríamos decir, toda actividad es investigación. Entonces, ¿qué ocurre? Que el proceso formativo, al pasar de los años, la investigación como que ha sido coartada. Y es por múltiples factores. Puede ser por la metodología de enseñanza, puede ser que en muchos de los casos no le gusta, puede ser que más priorice la práctica, ¿sí? Porque a veces dicen, lo que ocurre, doctor, que yo soy práctico, pero le digo, pero para tener una buena práctica debes tener un buen fundamento teórico. Entonces, ¿cómo articulamos la teoría y la práctica? ¿Cómo vinculamos estos dos elementos que son importantes para el proceso formativo de cada uno de nosotros? Entonces, eso es importante que nosotros vayamos tomando en cuenta. Yo me he permitido sacar esta lámina del repositorio de la facultad. Y eso nos permite dar una lectura que desde el 2014 al 2021 ha habido 70 personas que se han graduado por trabajo de investigación. ¿Eso qué conlleva? Que al menos unas 300, unas 400 personas se han graduado por examen complexivo. ¿Sí? Ahora, cuando uno les pregunta, ¿y por qué escoge el examen complexivo? No sé si, por ejemplo, hay algunos chicos que creo que ya se inscribieron en el examen complexivo. ¿Por qué van al examen complexivo? ¿Por qué no quieren hacer tal vez un trabajo de investigación? ¿Por qué no quieren hacer, por ejemplo, un artículo? No sé si van poniendo ahí en el chat. No va a haber ninguna retaliación, chicos. Pongan nomás. ¿Por qué creen que la gente se va al examen complexivo? Quiero ver los chats. Por facilidad. Ya, listo. ¿Qué ocurre? Es más fácil graduarse por examen complexivo. Supuestamente me dice que es porque uno se titula en menos tiempo, ¿verdad? ¿Por qué más? Por no estar seguro, por miedo a no lograr. ¿Qué otra situación más? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién más nos puede ayudar? ¿Sí? ¿Por qué no investigamos? Si la investigación en teoría es una práctica cotidiana. Más rápida la gestión de administración. El famoso examen complexivo se aplica solo en Ecuador. No, por ejemplo, en otras partes también hay, en Colombia hay un examen de titulación también que tiene otro nombre, pero sí hay procesos de evaluación, porque se asume que el examen complexivo le permite, el estudiante demuestra todo lo que él ha aprendido. Y por eso hay una parte teórica y otro aspecto que es práctico. Sí, entonces vean, algunos otros comentarios, porque tal vez no nos sirve para el máster, dice. ¿Qué ocurre? Vean, vamos a ver algunos beneficios
Y uno de esos es, por ejemplo, cuando uno quiere estudiar. Si usted quiere estudiar a nivel internacional, ¿qué ocurre? Usted participa en un concurso, usted presenta su carpeta y en otros países valoran mucho las publicaciones. Entonces, tal vez ese sea un elemento para ganar una beca. Listo. Entonces, hemos visto algunos elementos que creo que nos va a ayudar a ir comprendiendo esto. Entonces, sobre la base de esto, ¿qué ocurre? De acuerdo a la lámina anterior, estamos viendo que en el 2014, 7, en el 2015, 28, en el 2016, 5, bajamos al 2017, 0, 2018, 2, en el 2019, 14, bajamos a 4 en el 2020 y 10 en el 2020. Eso que involucra que el punto más fuerte donde comenzaron a investigar es el 2015. Y a partir del 2016, la gente comienza a tener una tendencia a la graduación. ¿Y por qué se da esto? Porque había mucha gente represada. Había muchas personas que habían culminado su plan de estudios, habían ya culminado, sí, su parte curricular, habían cumplido con todos los requisitos para su titulación, pero no lo hacían. Entonces el CES determina que, por ejemplo, se puede existir esta nueva opción que no existía antes, con la finalidad de ir graduando a las personas. ¿Sí? Entonces, eso es necesario que nosotros vayamos comprendiendo. Otro de los elementos que es necesario ir viendo, el artículo científico es un informe escrito y publicado que describe resultados originales de una investigación. ¿Sí? Es un informe escrito y publicado que describe ciertos resultados. Ahora, estos resultados son producto de ¿qué? De una recopilación de datos, de un trabajo de campo. Ustedes veían el día miércoles que, por ejemplo, yo puedo tener un diseño cuantitativo, cualitativo, un diseño mixto. Eso me determina también qué elementos voy a ir utilizando, qué técnicas, qué instrumentos. Voy a ir determinando qué tipo de análisis voy a hacer. En el caso, qué tipo de paquete o software voy a utilizar para ese tipo de análisis. Entonces, eso de una u otra forma me determina el artículo. De igual manera, dice que es el tipo de texto que se utiliza en la profesión académica en todas las disciplinas para comunicar los resultados y avances de las investigaciones. Entonces, ya esta definición abarca otro elemento, que es los avances. Porque, por ejemplo, un proyecto de investigación que tiene 1, 2, 3, 4, 5 años, se puede hacer artículos o publicaciones por avance cada uno de los años y también un artículo o una publicación al finalizar. Entonces, también se va determinando el avance de una investigación. Y la forma principal, y la principal forma de comunicación de la ciencia. ¿Esto qué conlleva? Que hoy en día las publicaciones, para darle mayor cientificidad, se publican. ¿Pero en dónde se publica? En revistas indexadas. En revistas que, por ejemplo, cumplen ciertos parámetros, como son pares ciegos, que son personas que usted les revisa y que cumplen ciertas normativas. Y esas personas cumplen un rol en el que son expertos en un área determinada del conocimiento. Y ellos les sugieren. Y hay casos que, por ejemplo, su artículo es aprobado sin modificación, es aprobado con modificaciones, es aprobado con modificaciones extremas y con una próxima revisión, o finalmente no es aprobado. Entonces, ¿por qué se da este tipo de situaciones? Porque hoy en día uno de los parámetros para lo que es calidad o los criterios de calidad de las universidades es la investigación, pero la investigación se traduce en lo que es publicaciones. ¿Sí? Entonces, ese tipo de situaciones, chicos y compañeros, es importante que nosotros vayamos teniendo en cuenta. Antes, por ejemplo, lo normal o lo cotidiano era publicar un libro, pero hoy día ya hay libros virtuales.
Por ejemplo, hoy en día se habla mucho de eh, la virtualidad ha generado que muchas situaciones se vayan abriendo. Por ejemplo, hoy día existen revistas que son en línea, que son abiertas, que no cobran. ¿Por qué? Porque de una u otra forma también es la difusión de los resultados, ¿sí? Y esa difusión de los resultados es a través de que la gente también conozca el avance de la ciencia y tecnología. De igual manera, así como hay em, revistas que son gratuitas o tienen, podríamos decir, son abiertas, hay revistas que son pagadas. Si ustedes ingresan a Ciencia Direct, hay revistas que son gratuitas y hay revistas que son, en este caso, pagadas. Y son de $35, $39. Entonces, eso también, de una u otra forma, como va condicionando. Vamos a ver también que, por ejemplo, las revistas, las mejores revistas del mundo son en inglés y las que están ubicadas son en Gran Bretaña y Estados Unidos. Entonces, las mejores revistas a nivel mundial, sí, son en otro idioma. ¿Eso qué conlleva? Que nosotros para tener acceso a esa información, también debemos tener un elemento fundamental que es el idioma. ¿Sí? Entonces, eso me parece que es necesario que nosotros vayamos tomando en cuenta. Ahora, el artículo. El artículo, si es verdad, debe ser original, que sea de un trabajo propio, pero también se plantea que debe ser un tema de tendencia, o lo que llaman el trending topic. ¿Qué es el trending topic? Es el tema de tendencia en la actualidad. Entonces yo, para poder elaborar un artículo, escoger un tema o un título del artículo, ¿qué implica? Que debe ser algo de tendencia. ¿Qué se está hoy día requiriendo? Yo, por ejemplo, he visto que hoy día, ¿qué están referenciando más? Son artículos relacionados al COVID y a la salud, a la prevención de la salud, a la promoción de la salud. Entonces, si yo quiero hacer un tema o algo relacionado a esa temática, yo tendré mayores posibilidades de publicar. ¿Sí? Entonces, uno de los elementos que se debe ir considerando es que el tema sea de tendencia, que sea de actualidad. Otro también, un conocimiento, un aporte al conocimiento del campo de estudio. ¿Cuál va a ser nuestro aporte? Ayer, justo cuando nos daba la charla José Antonio, él nos hablaba de las revisiones sistemáticas. ¿Son válidas o no? Yo escuchaba a una persona que decía, no, dice, los artículos de revisión no son buenos. Los más importantes son los que tienen datos. ¿Será verdad? Porque si no fueran así considerados, no hubiera revistas que están en Postil Q1, Q2, que publiquen revisiones sistemáticas. Sí, entonces vean, también es importante considerar que tal vez el artículo que yo haga sea un aporte. ¿Qué ocurre en lo común? Por ejemplo, yo cuando hacía mi tesis doctoral, yo hacía sobre la formación del profesorado. Y mi tutor me dice, Freddy, pero ese tema ya es muy trillado. Le digo, sí, es trillado, pero en España, en Ecuador no. Entonces, ¿qué ocurre? También vamos viendo que se pueden ir realizando estudios, si es verdad, en otros países tiene más avanzado, pero tal vez para nosotros ese estudio nos permita ir generando líneas de investigación, nos pueda ir generando también ciertas líneas de base para poder plantear propuestas. Entonces, el estudio que yo voy a ir escogiendo también debe dar un aporte desde el punto de vista teórico, ¿sí? Práctico. Los resultados. Los resultados deben ser válidos y que se puedan generalizar. ¿Sí? ¿Y por qué es necesario eso? Que, por ejemplo, ¿qué ocurre? Pero siempre y cuando cumplan ciertas características. Porque voy a poner un caso muy práctico.
Si yo hago una investigación en un colegio particular que tiene ciertas características, yo hago una evaluación, tal vez el contexto sea muy diferente a una pública. Entonces, sí es verdad que me ayuda a tener ciertos elementos, pero no necesariamente son similares en dos realidades distintas. ¿Sí? Entonces, también debemos tomar en cuenta que los resultados nos ayudan a ir comprendiendo, sí, cómo estos se comportan en ciertas características. Y por eso también mucho va a depender de la parte metodológica. Si usted va a hacer un estudio experimental, un estudio no experimental, qué tipo de variables va a manejar, entre otras situaciones. Ahora, también los resultados pueden ser productos de un estudio de caso, que no necesariamente pueden ser generalizados. La escritura. Yo creo que uno de los problemas que nosotros tenemos es escribir. Yo a veces les digo a los chicos, toca escribir, le digo, porque en un momento determinado nos toca hacer un oficio. ¿Verdad? Y aparentemente un oficio es simple, no es simple porque debe tener una organización, tiene que tener, si quiere pedir algo, tiene que estar explícito el pedido, tiene que estar claro, tiene que tener una coherencia, una lógica. ¿Sí? Que la persona que lea comprenda lo que usted quiere decir. De igual manera es en todo. Yo a veces les digo lo siguiente, una cosa es lo que uno piensa, otra cosa es lo que uno expresa, otra cosa es lo que uno escribe y otra cosa muy diferente es lo que entiende la gente. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno revisa los trabajos, le digo, ¿pero qué quiere decir? Le digo, yo creo, le digo que usted, sí, eso quiero decir, pero ¿y por qué no puso el documento? Entonces, escribir, ¿sí? Tiene una relación directa con la lectura. Si usted lee, va a mejorar su escritura. Va a tener mayores elementos para ir relacionando. Yo leía la otra vez a Bill Gates. Decía que, por ejemplo, él lee una variedad de textos cuando él sale de viaje, pero él tiene ciertas normas para ir, por ejemplo, subrayando. Subraya las ideas más principales. Y como él va tomando tópicos de diferentes áreas del conocimiento, él tiene la capacidad de integrar y relacionar. Entonces, la escritura como tal, ¿qué implica? Implica que usted tiene que leer. ¿Cuántos leemos? ¿Cuántas horas leemos? Mucha gente está escribiendo ahora. ¿Cuántos artículos se han bajado y cuántos han leído? Yo, por ejemplo, tengo, bueno, es parte de, podríamos decir, de mi cotidianidad, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hago mis documentos, imprimo los documentos, subrayo, tengo. Y para mí es una técnica que me ha favorecido, ¿no? Porque yo tengo una secuencia y voy trabajando. Tal vez para mí funcione, para otras no. Entonces, la escritura, si es verdad, debemos tomar en consideración que debe ser clara, formal, breve y precisa. Y ya vamos a ver por qué. Porque es importante eso. Y la metodología, como habíamos dicho, puede ser esta cuantitativa, cualitativa o mixta, dependiendo. ¿Sí? Hay estudios, por ejemplo, de doctorado que en Argentina, ellos trabajan mucho la parte cualitativa. La parte cuantitativa no les interesa. En otras partes les gustan los diseños mixtos. Entonces, si yo quiero investigar, deberé tener la capacidad de hacer una integración entre lo cual y lo cuántico. No podríamos decir que lo cual es lo mejor, ni que lo cuántico es lo mejor. Yo creo que la integración de los dos, si nosotros integramos, puede ayudarnos a tener una mejor comprensión del objeto de estudio. ¿Sí? Y también a tener una diversidad, porque en lo cualitativo se privilegia la narrativa, el discurso, porque en lo cuantitativo aplicar el SPS es frío, que el 80% están de acuerdo y el 20% no. O que
la media es de 3.5 sobre 5. Sí, sí es verdad, es así, pero la riqueza de una u otra forma es cómo tenemos esa capacidad de integrar lo cuanti y lo cualitativo. ¿Sí? Entonces, reitero, también depende de su formación, también depende del tutor. ¿Por qué? Porque él es cuando usted va a escoger, sea por artículo, sea por trabajo de investigación, ¿qué implica eso? Que usted va a tener una persona que le guíe. Había estábamos conversando y una vez me decía, Freddy, no hay que pelearse con el tutor, no hay que pelearse. Yo recuerdo una vez que uno también, bueno, en el doctorado, ¿no? Con las iniciativas que le decía el tutor, él es Pedro, pero como es vasco, le dice Pelio, le decía Pelio, yo creo que hay que hacer esto, yo creo que hay que, y yo creo que hasta se molestó un momento que me dijo, Freddy, haz lo que yo te diga si quieres graduarte. Hasta ahí se me acabó mi creatividad. Ya cuando seas doctor, investigas lo que vos quieras, me dijo. Entonces, es verdad, ¿verdad? También va, aunque uno no crea, es lo que el tutor de una u otra forma le va a orientar. ¿Sí? Entonces, eso me parece que es importante considerar. Ahora, en la escritura, claridad, el lenguaje sencillo, oraciones bien construidas, párrafos con orden lógico. Lo que le preguntaban, por ejemplo, a Marimar, ¿cuántas, cuántas líneas debe tener un párrafo? Unos dicen que 6, otros 8. Bien, ¿cuál será? Lo importante y lo que había planteado, yo también estoy de acuerdo, es que el párrafo tiene que ser bien construido y que la gente pueda comprenderse mejor. Que usted diga lo que debe ser y la persona entienda lo que debe ser. Usar el idioma en el nivel adecuado, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Utilizar el idioma. Porque cada una de las disciplinas tiene su propio vocabulario técnico. ¿Sí? Hay términos que usted tiene que manejar. Y eso se maneja cuando usted lee. Por eso yo les decía anteriormente, ¿cómo va a ser mi proceso? Si yo quiero escribir, tengo que leer. ¿Y a quién leo? A las personas que son expertas en el área. ¿Y cómo determino que una persona es experta en el área? ¿Cómo determino? Yo determino cuando yo, por ejemplo, reviso y veo que es citado. Hay artículos que, por ejemplo, son citados 1000, 2000 veces. Asumo que ese artículo es relevante porque de una u otra forma hay muchas personas que leen y los referencian. Tal vez es un clásico. Entonces, utilizar el idioma en el nivel adecuado. También información pertinente y en menor número. Aquí es algo muy fundamental que debemos considerar. Uno, entre menos es más. ¿Y por qué entre menos es más? Porque cuando usted va a publicar, las revistas le especifican el número de palabras. Y el número de palabras, a algunos van de 3.500 hasta 7.000 palabras. ¿Eso qué determina? Que más o menos irá entre 13, 15 hojas o carillas, podríamos decir, o hasta 20 carillas, el documento. Entonces, usted tiene que desarrollar algo que es fundamental, la síntesis. Entonces, cuando usted lee, tiene que sacar las ideas principales, pero también hacer una síntesis. Lo que dicen en el argot popular, dice sacar la pep, sacar la esencia. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos hacer eso. Entonces, cuando uno escribe, desarrolla un tipo de habilidades, ¿sí? Intelectuales. La precisión de palabras, datos que sean exactos. Debe haber precisión, ¿sí? Debe haber precisión.
¿Por qué? Porque de una u otra forma, cuando yo, en este caso, hago una tabla, ¿sí? Esa tabla tiene que ser bien comprendida, no para la persona que escribe, es para el lector. Por eso es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que escribimos para quién. ¿Escribimos para Freddy Rodríguez? No. Yo escribo para que otras personas lean y comprendan, o les interese, o les llame la atención y puedan, por ejemplo, en algún momento citar los referenciales. Entonces, eso me parece que es importante que nosotros vayamos tomando en cuenta. Ahora, también existen algunas situaciones que pasan, ¿no? La importancia de utilizar la sintaxis adecuada para no modificar el significado. Vamos viendo. No sé si nos ayuda Ronnie Prado leyendo, si fuera tan gentil. Ronnie Prado, ¿está ahí o no? Sí, sí, profe, no se activaba el Ya. micrófono. ¿Qué dice ahí? Leamos, por favor. Ya. La importancia de utilizar la sintaxis adecuada para no modificar el significado. El paciente sintió un dolor en el dedo que gradualmente desapareció. ¿Qué desapareció gradualmente? ¿El dolor o el dedo? El verbo desaparecer está más cerca del dedo que el dolor. Alternativa. El paciente sintió en el dedo un dolor que desapareció gradualmente. ¿Qué opinan ustedes de esa primera ejemplo? El paciente sintió un dolor en el dedo que gradualmente desapareció. ¿Sí? Vamos viendo la segunda. Si nos ayuda, vamos viendo. Alison, ¿sí está Alison? Si Sí, nos ayuda, ayúdenos leyendo, Alison, por favor. ya. El cuerpo de la víctima fue encontrado colgado de una soga amarrada a una viga por su hija. ¿Fue su hija quien amarró la cuerda de la viga? Alternativa. La hija encontró el cuerpo de la víctima colgando de una soga amarrada de una viga. Muy bien. Entonces, ¿qué opinan ustedes con estos dos ejemplos? ¿Nos puede pasar o no? ¿O nos ha ocurrido así? Por eso cuando uno escribe, se plantea que debe reposar el documento. ¿Por qué? Porque cuando uno escribe, ya uno dice, ya está bien, y uno no revisa o no evidencia los errores. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Dos sugerencias que dice. Haz leer a otra persona que, ¿sí? O caso contrario, descansa 1 o 2 días y luego. A mí me ha pasado que, por ejemplo, para mí está bien, pero yo veo que después, al otro día, reviso, digo, no, le cambio. ¿Por qué? Porque de una u otra forma la escritura es perfectible. Entonces, sí es importante que nosotros vayamos tomando en cuenta que va a existir errores. Por eso les decía, el escribir no es fácil. La escritura no es fácil. Y el artículo o un trabajo académico o una investigación, uno tiene que escribir. Entonces, es fundamental que nosotros aprendamos a escribir. Pero para aprender a escribir, sí debemos leer. También, cuando nosotros hablamos de la cita, de lo que es la escritura, aquí viene algo muy fundamental que habíamos visto ayer. Es las citas. Hay citas cortas, hay citas largas, ¿sí? Hay citas de menos de 40 palabras y hay citas de más de 40 palabras. Hay citas que pueden ser en énfasis en el autor o énfasis en el contenido, ¿sí? Hay paráfrasis que, de una u otra forma, si es verdad, es sacar la idea principal de un párrafo de un determinado autor o de las ideas de un determinado autor y poderle plasmar. Entonces, la escritura también tiene normas. A veces control C, control V y control P. Eso involucra que estamos cometiendo un plagio. Es fácil, por ejemplo, hoy día, cuando uno manda a
a una revista, hoy día manda, por ejemplo, a lo que es el UCU, cuando es un trabajo de investigación, le dan un porcentaje de coincidencias. Entonces, al menos debe tener el 10%, máximo el 10%, en el que si usted tiene más, usted tendrá que revisar, por ejemplo, qué pasa. Y si ya existe demasiado, en muchos de los casos le rechazan el artículo. Entonces, eso es importante que nosotros vayamos tomando en cuenta que también existen normas APA. Tal vez usted utilice Mendeley. Y sí es verdad, un gestor bibliográfico que nos ayuda a ir gestionando nuestra información, nuestros documentos, todo eso. Pero siempre es importante que nosotros hagamos una revisión. Eso algunos dicen que es como el trabajo del cirujano. Revisar, cita, referencia, cita, referencia, cita, referencia. Yo, por ejemplo, he revisado un artículo que me había enviado para revisar. Yo veía algunas citas que no se referenciaban. Entonces, ¿qué toca poner? Que hay que revisar las citas con las referencias. Entonces, toca ir cuadrando. Toca ir cuadrando, chicos. Entonces, esto también es algo muy importante ir considerando eso. ¿Cómo se hace de un artículo impreso, un artículo en línea? Si tiene DOI, si no tiene DOI. O, por ejemplo, ¿qué es un libro virtual, un capítulo del libro? Por ejemplo, yo me voy a la UNESCO y me bajo de una página web. ¿Sí? Entonces, todos esos elementos son importantes y van articulándose de tal manera que la persona que escribe debe irles aplicando. Entonces, eso es importante que nosotros vayamos tomando en cuenta también. Listo. Aquí también, ¿qué pasa con la revisión? Lo que a nosotros nos dicen. Nos dicen que solo la búsqueda de información se hace al inicio. Entonces yo busco la información a través de base de datos, una búsqueda y revisión de documentación científica. Ya vemos que existen bases de datos como Cielo, Redalí, Google Académico, ERI, lo que es Ciencia Direct. Lamentablemente nosotros no tenemos apertura o acceso a dos bases fundamentales, que es Scopus y Web on Science o WOS. No tenemos nosotros acceso. En otras partes, por ejemplo, José Antonio Moreno, y bueno, y en otras universidades que hemos tenido la posibilidad de compartir algunos trabajos. Por ejemplo, me dice Freddy, tú encárgate de revisar. ¿Tienes acceso a esas dos bases de datos? No. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Sabes qué? Vamos a buscar aquí y nosotros te mandamos. Esa es podríamos decir, una dificultad que nosotros tenemos. ¿Y por qué digo? Porque esas dos bases de datos, primero que tienen lo mejor, son los artículos de mejor calidad. Entonces, hacer una búsqueda, si es verdad nosotros, como estamos en un proceso de aprendizaje, todo eso, es importante ir considerando las otras bases. Sí, pero hay esas bases de datos que son importantes y nosotros tenemos información muy relevante. ¿Sí? Entonces, esa es una dificultad. Pero la búsqueda de información como tal no solo se hace al inicio. Si es verdad, le permite tener una comprensión del objeto de estudio, lo que yo quiero investigar, lo que yo quiero profundizar, y veo si, por ejemplo, existe o no existe información sobre mi tema. Entonces ahí me dice, sabe que he revisado, no hay información del tema. Le digo, ¿buscaste en inglés? Sabe que sí, voy a buscar en inglés. Entonces hay que ir buscando porque eso nos ayuda a determinar el problema de investigación, los objetivos, la hipótesis. Que a partir de este elemento se hace un diseño de la investigación. ¿Sí? Hacemos una recogida de datos, hacemos una discusión donde confrontamos. La discusión es confrontar mis resultados con resultados de otros estudios. Es confrontar. Por eso una discusión es confrontar entre sus datos y de otros estudios. Puede ser que coincida, puede ser que no
coincidan. Entonces, esa es la riqueza del trabajo. Y por último, la discusión, resultados, redacción del manuscrito y la publicación y comunicación. Entonces, a nosotros nos dicen que es en la primera parte, pero en la realidad, ¿qué debemos tomar en cuenta? Que la búsqueda de información se da en todas las fases de la investigación. ¿Sí? Desde el problema. Porque el problema, reitero, me ayuda. Pero cuando voy a definir el diseño, yo puedo revisar otros estudios parecidos y ver qué estudios me pueden aportar para diseñar el mío. Yo, por ejemplo, a veces, ¿qué me ha tocado hacer? Ok, reviso 3, 4, 5 artículos y veo cuál es la metodología utilizada por ellos y les voy adaptando. ¿Sí? Entonces, es una revisión constante. La recogida, ¿qué técnicas voy a hacer? Bien, una cosa es la teoría. Uno compra un libro y dice cómo elaborar un focus group. Cómo elaborar, le dice que hay que tener, que hay que seleccionar a los informantes clave o de calidad, que hay que tenerles ahí, hay que pedirles la autorización, el consentimiento informado, que nosotros debemos tomar en cuenta que un lugar donde no exista ruido, que él nos autorice grabarle. Eso nos dice los libros. Pero en muchos de los casos la realidad pues, no es así. Yo una vez les comentaba que cuando yo hacía un estudio, ¿qué ocurre? Yo leí todo lo que decía la teoría, pero cuando uno trabaja ya en la práctica, yo hacía un grupo focal con unos estudiantes. ¿Y qué ocurre ahí? Ya comenzó, se les indicó, el proceso de la metodología, todo eso. Pero ¿qué ocurre? Que ya a los 20 minutos dice, disculpe un ratito, ¿puedo salir a comprar una cola? La otra, ¿puedo irme al baño? ¿Puedo hacer tal cosa? Y yo dije, chuta, esta situación está complicada, yo así no acabo nunca. Digo, tranquilos chicos, ya ven, me fui al bar, compré colas, galletas, chitos, caramelos, chupetes y un sándwich, con la finalidad que no se mueva. Eso no dice la teoría, pero uno se va aprendiendo en la práctica. Si es verdad la teoría como tal, le permite la revisión de la búsqueda de información, le permite ir topando algunos elementos, sí, pero también es cuando yo recolecto datos. Es muy distinto, sí. Entonces, la búsqueda me ayuda a tener ciertos elementos teóricos, pero ya cuando yo recolecto los datos, también se van dando realidades que no estaban planificadas. La discusión, yo tengo que buscar también documentos ahí. ¿Qué documentos son los más adecuados? ¿Qué estudios han hecho? Por ejemplo, yo debería hacer una búsqueda para determinar en la selección los años. ¿Qué años son pertinentes para la búsqueda? Determinar criterios de inclusión, criterios de exclusión. Tal vez solo yo utilice para la discusión trabajos de investigación. Entonces, cuando yo seleccione o ponga los criterios de inclusión o de exclusión, sea uno de esos. La redacción, ¿sí? También me va a ayudar, porque ¿qué es importante? Cuando uno va a publicar en una revista, y yo creo que es todas las personas coincidimos en eso, al menos debemos bajarnos unos 3, 4 artículos de donde vamos a publicar. En otras palabras, ¿cómo le gusta a la revista? ¿Qué tipo de análisis van a hacer? ¿Cómo la estructura? ¿Cómo cita? ¿Cómo referencia? ¿Cuál es la tendencia que ellos tienen? Porque debemos tomar en cuenta, por ejemplo, que hay revistas, si tiene 20, podríamos decir, artículos, al menos el 75% son artículos con datos y el 25% son artículos de revisión o también lo que se llama de experiencias didácticas. Entonces, ¿qué determina eso? Que yo, si hago un artículo de revisión, tengo, en este caso, 5 lugares, mientras que si yo hiciera de datos cuantitativos tendría 15 posibilidades.
Entonces, eso también debo ir tomando en cuenta. ¿Sí? Entonces, por eso yo tengo que ir revisando. La publicación, las normas, eso nosotros debemos revisar siempre las normas de publicación. ¿Cómo son? ¿Qué elementos debemos tomar en cuenta? ¿Sí? ¿Qué nos sugiere? Entonces, en algunas revistas nos dicen, ¿saben qué deben estar ustedes inscribirse? Entonces, yo debo que inscribir. Usted debe mandar por la plataforma el artículo. Usted tiene que tener un código, tiene que subir los metadatos a cada una de las situaciones, tiene que estar tal. Y por eso algunas revistas, para efecto, le piden lo siguiente: revise las normas de publicación. ¿Sí? Entonces, en todo momento es la búsqueda de información. Por eso es muy importante que nosotros tengamos ciertas estrategias de búsqueda de información. ¿Sí? Para esto. ¿Y qué nos pasa en lo común? Vean. Vamos viendo. Rocío Lomoto. Si está ahí, Rocío. Sí, sí, dígame. ¿Qué jugo le gustaría tomar? ¿Entre todos esos o el que me gusta? Entre todos esos, ¿cuál le gusta? El jugo de mora. ¿Pero y cuál demora? El de mora puro, sin mezclas. Ya, pero ¿cuál de estos? Porque usted va a comprar y va a coger uno de estos. Híjole, según la marca. Ya, ¿y cuál es la marca? Yo que sé, el Natura, el que siempre compramos por Ya, acá. listo. Entonces, hay Natura, tendría que buscar. Ya. Listo. Entonces, aquí tenemos una situación. Demasiada información o demasiadas situaciones para yo escoger, se me dificulta. Gracias, Rocío. Vamos viendo este. Angie, ¿qué muñeco le gustaría? ¿Qué juguetito le gustaría, Angie? Angie, Profe, aquí estoy, ¿me escucha? todos le escuchamos. ¿Qué Y muñequito le gustaría? ahí hay unas tortugas, Chuta, unas tocaría tortuguitas. buscar. Ah, la tortuguita está por aquí, va. Sí, esa. Ya, listo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Hay lo que se llama, gracias, Angie, es una ley que se llama aquí de Hill-Hillman. ¿Cuál es la ley de Hill-Hillman? Al someter a un individuo a un gran número de estímulos u opciones, más tiempo demora en interpretar sus posibilidades y por lo tanto demora más en tomar una decisión. Solo una relación muy importante. Váyase usted al Megamaxi y váyase usted a la Kit. Si usted se va al Megamaxi, tiene unos 30 tipos de quesos. Va a la Kit, hay unos 10. No sé si les ha pasado a ustedes. Entonces, de igual manera, si hacemos una analogía en lo que es la búsqueda de información, eso nos pasa a nosotros. Tenemos demasiada información que nosotros no tenemos la capacidad de procesar. Por eso, esa información tiene que ser la más pertinente, la más confiable. Y debemos tener esa capacidad para discriminar. No sé si hay alguna pregunta en relación a eso. Voy a ver el chat. Ya. Ah, dice Luis Noroña, de piña para la niña Chío, dice. Bueno, vamos viendo. ¿Qué caso les gustaría a ustedes? ¿Les gustan esos casos? El rojo. El rojo, listo. ¿Ya cuál más? Vamos viendo. Katia, ¿qué caso le gustaría? No sé de marcas, profe, pero el plomito de abajo, Ah, el de acá. Pero sí.
No sabe de marcas, pero tiene buenos gustos. Listo. ¿Por qué pongo estas fotografías? Haciendo una analogía, es lo que se da en las publicaciones. Este caso que está aquí maltrecho es básico. ¿Sirve o no sirve para transportarse? ¿Cierto? Y tal vez es el primer caso que nosotros tenemos. Y luego vamos, teniendo un caso así, vamos nosotros comprando uno mejor y vamos mejorando. Vamos mejorando el año, vamos mejorando la marca. Entonces, esto es lo que se da con las revistas. ¿Y qué pasa con esto? El artículo científico también existe en bases de datos. Entonces, el LatinDex 2.0, que es de catálogo, es el más básico. Es el básico. Entonces, no es que es malo, sí. Por ejemplo, una persona publica en LatinDex 2.0 y es válido para un concurso de merecimientos, para méritos. Y tiene sus normas. Pero también es importante aquí, vean, y una de las revistas que existe, por ejemplo, solo por poner, se llama Lecturas de Educación Física y Deportes. Esa revista es la LatinDex 2.0. La siguiente es Cielo. Ya la Cielo como que comienza un poquito más a tener mayores exigencias. Ya exige más condiciones, exige más, tal vez otro tipo de análisis, ¿sí? Tal vez le pide que fundamente tales situaciones. Hay revistas que, por ejemplo, le piden un cierto número de publicaciones. Hay una revista que decía máximo 20. Entonces, y es Cielo, o sea, va determinando otras características. Vamos a poner aquí, por ejemplo, tenemos a Podio, que es una revista donde he publicado. Otra de las bases de datos es Scopus. Y el Scopus se determina en Q1, Q2, Q3 y Q4. ¿Cuál es la mejor? Es como, sí, sería Q1. Sí, entonces es cuartil alto, medio Q2, medio bajo Q3 y 4 bajo. Aún siendo de Scopus, aún siendo Q4 es mejor que Cielo y es mejor que LatinDex. Aquí es al revés. La más alta sería Q1. También hay lo que se llama Web of Science, también son los JCRs, que hay, cuando les decía ayer, por ejemplo, José Antonio, Ángela, Martín. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa con esto? Entonces, nosotros debemos tener esa posibilidad. Y por eso tenemos una Q1, que es la revista APUNS, Educación Física y Deportes, es español. Q2, Journal Sport and Ejercicio y Psicología, Q2, en inglés. Q3, Retos. Y Q4, Archivos de Medicina del Deporte. Entonces, ¿qué sugiero yo en esto? Y como una anécdota que ocurrió. Muchas de las revistas que están en LatinDex, hay que asegurarse que sean de LatinDex. Por ejemplo, les comento, ocurrió una situación. La revista emite lo que es un certificado y ese certificado dice que es LatinDex. ¿Sí? Se verifica y no ha sido LatinDex. Entonces, cuando usted vaya a escoger una revista, tome en cuenta estos parámetros. Verifique. Su tutor o la persona que le está dirigiendo tiene que saber. ¿Por qué? Porque el tutor es corresponsable, chicos. El tutor es el que le orienta. El tutor es el que debe decir, ¿sabes qué? Freddy, me parece que veamos esto. O tu artículo puede publicarse en tal situación. Entonces, esto es importante que nosotros vayamos tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque a partir de esto, nosotros vamos a ir viendo que, como hemos dicho, las características, las normas de cada una de las publicaciones.
Ahora, ¿dónde yo veo en este caso si son o no son? Tienen nivel de indexación Q1, Q2, Q3, Q4. Me voy a lo que es Imagos Journal Country Rap. Aquí veo el ranking de revistas. Estoy aquí. Y aquí me salen las mejores revistas a nivel mundial. Es la de Cáncer. Magíster, Doctor, se le silenció el audio. Ah, ya. Perdón. Aquí hay una cuestión. Las mejores revistas, voy a regresar aquí. ¿Cómo yo les ubico? Porque también lo que mucho se ha hablado son revistas depredadoras. Revistas que dicen una cosa, pero en realidad no han sido eso. Que engañan. Entonces, la única situación, me voy a Shimado, sí, .com, y yo entro a Journal Ranking y ahí doy un clic. Y automáticamente me salen las revistas a nivel general. Estas son las mejores. Las de cáncer, ¿sí? Y tenemos aquí de Estados Unidos y Gran Bretaña. Yo puedo hacer lo siguiente. Si ven en esta parte, yo puedo escoger por áreas, por subáreas de categoría, las regiones, los tipos, pero si yo pongo, por ejemplo, de Ecuador creo que tenemos tres revistas, versus Colombia tiene 105. Entonces, vean, nosotros como país todavía no tenemos revistas que tienen un buen nivel de indexación. Pero esto nos va a ayudar para ir buscando. En otras palabras, esto es podríamos decir, un indicador que la revista está en el cuartil que ellos están ofreciendo. Listo. ¿Qué tipo de artículos puede ir? Bueno, existe una variedad. Yo he tomado una referencia en lo que es, por ejemplo, artículos de carácter científico, trabajos de investigaciones básicas o aplicadas. Las revistas Retos. Ellos plantean que existen de carácter científico. ¿Verdad? Y aquí, por ejemplo, son la escuela como espacio para convertirse en profesor. Experiencias de docentes de educación física y formación. Este artículo, por ejemplo, es a través de una bitácora de registro digital. ¿Sí? ¿Hay datos? Sí hay datos. El segundo es efecto de la práctica de la actividad física, gamificada en el estado de ánimo de las jugadoras de baloncesto, en la etapa de confinamiento. ¿No? Y aquí, ¿qué nos dice el resumen? Sí, fueron 26 jugadoras de tres categorías diferentes, infantil, juvenil. Sí, aquí está, se aplica un cuestionario. Entonces, hay este tipo de artículos donde ustedes pueden hacer. Ahora, retomando lo que se ha visto en estos días, usted puede hacer un estudio descriptivo, un estudio correlacional, un estudio explicativo. Usted puede hacer, por ejemplo, un estudio donde determine un diseño experimental con grupo de control y grupo de intervención. Puede hacer eso. Donde usted haga un pretest, haga una medición intermedia y un posttest para ver cómo se ha ido, ha habido variabilidad de las variables que usted está estudiando. Puede hacer eso, podría hacer. Entonces, mucho va a depender de su diseño. Hoy en día, por la situación del COVID, sí se ha ido limitando ciertos estudios, ¿sí? Porque de una u otra forma, la factibilidad o acceso a las personas sí ha sido un poco complejo. Pero reitero, hay los artículos de carácter científico. También hay unos artículos que se llaman revisiones teóricas. ¿Sí? La gamificación, una propuesta transversal, motivadora, física.
Y también, perdón, aquí hay una equivocación. Esta es al revés. Vamos a cambiar de una vez para que no. ¿Sí? Ha habido una cuestión que es esta. Listo. En el caso de la revista Retos, hay artículos de divulgación y experiencias didácticas, empíricas. ¿Qué implica esto? Que el docente ha ido experimentando, ¿sí?, una experiencia concreta con su grupo de estudiantes o en su centro educativo. Y a partir de esta experiencia concreta, él va recolectando datos y puede publicar. Por eso se llaman experiencias didácticas empíricas. Estas de revisión sistemática que estamos viendo aquí, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente, estas son teóricas y en muchas de las situaciones es lo que se había planteado ayer, es una revisión sistemática de todo lo que existe en bases de datos. Aquí han tomado en cuenta lo siguiente, ¿no? Bases de datos. PubMed, Ciencia Direct, Scopus, Cielo y Google Escolar. ¿Sí? Por ejemplo, algunos artículos que piden algunas revistas que tienen mejor indexación, solo saben utilizar Scopus y Web on Science. Nosotros, por ejemplo, hemos buscado no solo se ha buscado en Dialnet, por ejemplo, que es otra base de datos. Hemos buscado también en lo que es Cielo, hemos buscado también en lo que es Redalí. ¿Sí? Entonces, todo esto, ¿qué utilizan? Utilizan, por ejemplo, lo que se llama lo que es la metodología Prisma, donde usted determina criterios de inclusión, criterios de exclusión. Por ejemplo, usted puede eliminar, si usted tiene de todas esas bases de datos 300 documentos, puede ser que les quite a los que no tienen, por ejemplo, el documento completo. Si solo es resumen, les elimina. Dos, si no aporta su estudio, los elimina, porque a veces cuando usted hace la búsqueda se bajan. Otro, puede ser que, por ejemplo, se repita, porque tanto en Cielo como en Redalid o en Google Escolar, tal vez los mismos artículos están ahí. Entonces, usted como se baja, puede también ir determinando. Por eso, cuando usted llega, y lo que ayer han de haber visto o se vio con José Antonio, que era que hacía unas bases hasta que lleguen los artículos que iban a ser utilizados para efectos de trabajo. ¿Sí? En algunos puede ser 30, yo he visto estudios. Yo veía la otra vez un estudio de danza que se quedaba con 8 o 10 artículos, me parece. ¿Sí? He hecho todo el proceso, ¿sí?, en el cual. Entonces, hay revisiones teóricas. Ahora, ¿cuál de los tres será mejor? Serán revisiones teóricas. Por ejemplo, hay mucha gente que, bueno, en algunos países optan por, como parte de su proceso de graduación, se gradúan por artículos. Y la tesis doctoral son 3 o 4 artículos, por ejemplo. Y uno de los artículos que va ahí incluido es una revisión sistemática. Que han hecho una revisión y ese artículo se publica. Entonces, yo creo que lo importante es tener una diversidad, en este caso, de opciones. Si vamos a escoger un artículo, que tengamos esa posibilidad de ver. Si hago de revisión, puedo hacerlo. Hay algunos másteres que se llaman el TFM, el trabajo final del máster, piden para ya culminar una revisión sistemática sobre un tema determinado. Por ejemplo, en posgrado, nosotros se optó, mejor dicho, por lo que es el artículo profesional de alto nivel, como opción de titulación. Entonces, también algunos realizaron revisiones teóricas, ¿sí? Otros realizaron, por ejemplo, validaciones teóricas de ciertos sistemas de ejercicios, entre otros. Entonces, esto es válido también. Ahora, ¿qué beneficios tiene publicar? ¿Qué creen que tiene como beneficio?
¿Qué creen que tiene como beneficio? Alguien que nos ayude. Vamos bien. ¿Quién nos puede poner en el chat? Permiso, doctor. ¿Puede intervenir? Buenos días. ¿Sí? Le saluda Juan Pila, mi doctor Rodríguez. Sí. Bueno, yo creo que los beneficios de publicar un artículo son muy buenos, ¿no? Los que estamos ya en este mundo de la investigación, en el mundo de la publicación, y más que todo los beneficios que esto implica. Es necesario saber también que si hay dificultades, todo inicio es complicado, teniendo todos los lineamientos que se están recibiendo y se ha recibido nuevamente en estos días. Pero ya en la práctica, ¿para qué me sirve publicar un artículo? Bueno, desde la experiencia mía, a mí me ha servido muchísimo. He logrado ascender en el escalafón del magisterio. Ahora mismo en el concurso de merecimientos para directivos en el sistema educativo nacional ya me generó puntuación y una puntuación muy importante. Ustedes deben saber que también para ingresar a cualquier institución a base de concurso de merecimientos, todo eso cuenta. Entonces, partiendo por ahí es muy beneficioso. En la parte ya práctica, ¿no? Pero también en la parte ya académica. Eso ha ayudado muchísimo a ir afinando, a ir mejorando el sistema de trabajo para publicar en las diferentes revistas. Ya decía un expositor los días anteriores, ya lo decía. Siempre es necesario empezar por revistas pequeñas, seguir incursionando en revistas con mayor complejidad, hasta tratar de publicar en una revista con indexación Scopus, por ejemplo. Entonces, sí son muchos beneficios que ya también en la experiencia, y como usted sabe, mi doctor, no es muy acogido ni muy conocido por los profesionales de la educación especialmente. Y esa es una debilidad grande en el Ecuador, porque el Ecuador no publica. Los docentes no publican. El Ecuador tiene un vacío inmenso. Ya fue evidenciado por Javier Murillo, por ejemplo, en un artículo, en un estudio de la UNESCO, donde está integrando el Ecuador, que nos catalogan como neonatos educativos. Entonces, sí es necesario tener en cuenta, ¿no? Tener en cuenta estos beneficios de publicar, más que todo quienes nos hallamos en el mundo de la docencia. Eso nada más, mi querido doctor. Muchas gracias. Bueno, muy gentil y su intervención. No sé si alguna otra persona que creo que nos puede indicar por qué beneficios tenemos. Tal vez cuando uno es estudiante no ve muchos beneficios, decís, bueno, yo por el primer elemento que viene a nuestra mente, ¿cuál es? Graduarse. Culminar su proceso de formación y obtener un título profesional. ¿Qué opinan ustedes? Es uno de los beneficios. Si usted vota por eso, culmina su proceso de formación y obtiene un título. Segundo, es visible en la producción científica. ¿Y por qué digo que es visible? Porque usted cuando publica, usted ya está en revista, usted ya está puede estar en Google Académico. Usted ya, por ejemplo, le pueden ir viendo, ya le pueden leer, le pueden referenciar, le pueden citar. Pero si no tiene una publicación o no tiene publicaciones, es muy difícil eso. A veces uno no han publicado ni en el Facebook siquiera. Entonces tenemos dificultad de eso, pero uno de los beneficios es la producción. Otro, ¿qué más? Es el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. Yo les decía, ¿escribir es fácil o no? No es fácil. La escritura desarrolla habilidades, sí, cognitivas, superiores, y esto es el pensamiento crítico. También cuando uno lee y escribe, que también viene de la mano, le permite desarrollar lo que se llama la metacognición. Uno ya sabe cómo aprende. Uno, por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos nuestros diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. Y yo sé que aprendo de esta manera, entonces lo hago. Pero ¿cuándo lo hago? Cuando yo voy practicando. Entonces la escritura me permite mejorar mi escritura, sí. Comunica datos en el campo científico. Usted ya no está haciendo algo
podríamos decir como cumplir un deber o una tarea, ¿no? Usted ya está cumpliendo ciertas normas y si no cumple esas normas, le rechazan. Entonces, ¿qué está haciendo usted? Comunicándose con cierto rigor científico. Otro elemento que justo cuando elaboraba esto, yo veía que se planteaba en un estudio que hacen en Perú, y dice que uno de los elementos fundamentales cuando uno publica o realiza artículos es habilidades de trabajo en equipo. ¿Sí? Y ya vamos a ver por qué. Otro de los elementos es la parte científica. Usted, aunque no crea, ya va generando una línea de investigación. Cuando yo les pregunto, ¿y qué he pensado investigar? A mí me gusta el deporte. Entonces usted ya está determinando que ya va a tener una línea de investigación. Usted ya se está anclando en una línea inconscientemente de investigación. Y también, como les planteaba, en el estudio que se hace en Perú y en otras partes, determina que la persona que investiga, que publica, ya tiene una actitud hacia la investigación y en su práctica profesional. Y que existe la tendencia que posteriormente él vaya, ¿sí?, investigando y pueda tener que otro tipo de réditos ya, puede ser académicos también. Y por último, tenemos los méritos. Son válidos para concursos de méritos y oposición. ¿Sí? Entonces, esto a la postre, ¿qué ocurre? Va a servir. Tal vez ustedes en este momento no le vean, pero ya en la práctica, ejemplo muy claro aquí, cuando uno participó para la universidad, uno de los requisitos de la publicación, para ascender de categoría, aquí habemos algunos docentes que somos agregado 3. Para ser agregado 3 nos pedían 5 publicaciones, en ese tiempo tener un tiempo de servicio, ¿sí? Haber hecho investigación, entre otros. Si no se tenía, no se recategorizaba. Entonces, también es para efectos de recategorización. Vamos a ir viendo esto. 1, la titulación. Vean, esta foto justo es de una persona que ya se graduó de máster. Yo en ese caso, yo presidía. Y ya culminó, ella defendió su artículo, ¿sí? Justo es en la biblioteca. En la biblioteca, ella defendía y culminaba su proceso de formación y obtuvo el título de magíster en entrenamiento deportivo. ¿Sí? Entonces, sirve para titulación. Otro de los elementos que habíamos dicho es visible. Hay un elemento que me parece que es importante considerar. Yo siempre hago esta pregunta. Escribimos, sí. ¿Nos están leyendo? ¿Leen lo que nosotros escribimos? Yo a veces me he puesto a pensar, yo escribo, pero ¿me estarán leyendo? ¿Habrá gente que le interese lo que yo escribo? ¿Habrá gente que, por ejemplo, lea mis artículos? Entonces, ¿cuál es un medidor? Un medidor es el TCG. Por ejemplo, bueno, este es el mío, yo he puesto como ejemplo mío. Aquí me está diciendo que yo tengo los proyectos, ¿sí? Aquí está el 9.58. Aquí están yo tengo, dice 36 artículos que están aquí, ¿sí? Aquí está el nombre, dice agrega tu actividad, listo. Y aquí me está diciendo lo siguiente, que justo yo al realizar esta presentación veía, dice que me han leído 24,279. 189 citas, 39 recomendaciones y 6 menciones. El interés de investigación es de 170,3. Y las lecturas son lecturas totales, ¿está? La publicación, lecturas de todo el texto han hecho 11,473 y otras lecturas 12,806. Bueno, pero digo, vamos viendo. Ahora, ¿qué me dice a mí?
19 de febrero. Este artículo que publicamos con unos compañeros de la facultad, de acuerdo a lo que dice ese, han leído 10.119. Y el otro artículo han leído 622. Entonces, puede ser que tal vez hay mucha gente que de entrenador les interese lo que se escribe ahí, ¿no? Pero algo adicional es esto. Yo puedo ver cuando voy a las revistas, ¿sí? Si he publicado, estoy viendo cómo me están las descargas de las... Desde el 2019, desde marzo del 2019, ¿sí? El mes de junio del 2019 es el mes que más han bajado este artículo, 99. Entonces yo también puedo ver y percatarme que al menos hay gente que está bajándose el artículo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante? Cuando usted publica, hay gente que lee. La pregunta es, ¿usted está publicando para las demás personas? ¿Lo que usted está publicando es interesante o no? ¿Lo que usted está publicando está aportando? Entonces, eso es necesario que nosotros vayamos reflexionando también, ¿no? Porque ¿qué puede pasar en común? Yo escribo, publico todo eso y nadie me lee, nadie me cita. Entonces, sí debemos nosotros ir armonizando eso. Ahí viene otra estrategia. La estrategia es con quién publico. ¿Y por qué digo esto? Si yo publico con una persona que también le cita, yo voy a tener una posibilidad de que me citen también. Si yo publico una temática que me parece que es interesante y es novedosa, voy a tener esa posibilidad. Entonces, cuando yo publico, tengo esto. Otro elemento que cuando usted va a publicar le piden el OSCE. Entonces, el OSCE, usted ya está categorizado, por ejemplo, cada uno de los tienen su OSCE, y el OSCE desde su, podríamos decir, su identificador como investigador. Entonces, cuando usted va a mandar un artículo a una revista, le dice, por favor, envíeme su OSCE. Entonces, mi OSCE es este. Cuando yo voy a publicar, envío mi OSCE. Y aquí está. Aquí dice, son 19 trabajos que he colocado. Y aquí están estos. Entonces, también es otro medio de difusión. ¿Sí? Entonces, hay que buscar medios de difusión. Hay gente, yo he estado, bueno, he trabajado con algunos españoles, ellos trabajan por Twitter. Me dice Freddy, yo, por ejemplo, mando mis artículos por Twitter y me suben. Yo tengo mi página web propia y pongo ahí y me sube. Entonces, también es como se difunde. En la tarde, bueno, en la segunda reunión nos va a ayudar Jesús López Belmonte en las situaciones de difusión. Y aquí, ustedes tienen en el ORCID, y aquí que dice Scopus Autor, también hay un código en Scopus, que si usted ha publicado en Scopus, automáticamente usted puede conectarle, porque hoy día es conectable. Yo, por ejemplo, una vez dando clases en segundo semestre, yo hoy día creo que está en octavo semestre, este chico. Y yo daba clases, le digo, chicos, hay que investigar, hay que publicar. Y yo recuerdo claramente que levantó la mano y me dijo, doctor, ¿y usted publica? ¿Y usted investiga? Y bueno, yo le dije, sí. Abrí mi Google académico y le dije. Entonces, hoy día, nosotros ni siquiera debemos decir que somos investigadores. Hay mucha gente que dice, yo soy docente investigador, yo soy investigador. Hoy día hay una palabra que lo utilizan mucho, que le dicen googlear.
Hay mucha gente que solo con su nombre, sus dos nombres y apellidos le googlean y ven qué hace, cómo hace, dónde publica y qué publica. Listo. Ni siquiera diciendo que no es investigador. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Usted dando un clic aquí, en lo que es, automáticamente le sale esto. Y aquí dice, bueno, ¿cuántas citas tiene? Está anclado, Universidad Central del Ecuador. Los documentos, las métricas, todo eso aquí solo escogen en Scopus o Web on Science, es lo único, no le cogen ninguna revista de Latin Days, puede ser un bestseller, no le cogen. Y aquí dice que tiene 59 citas en 45 documentos. Han citado 45 documentos, 59 citas. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, también esto es uno de los beneficios cuando usted investiga el público. Otra de las situaciones es su Google académica. ¿Qué ocurre con esto? Usted tiene aquí lo que publica, cuántas citas tiene, su índice H son que cuántos artículos tiene, más de 10 citas. Entonces, yo tengo 23 artículos que han superado las 10 citas. ¿Sí? Pero también algo muy interesante, ¿verdad? Dos chicos que publicaron. Y está, aquí está uno que es Jaime. Él está más o menos en el puesto 170, 180 de la Universidad Central. Con 13, ¿verdad? Él está con profesor de audiovisual y está más que este profesor Ronald Soto. Él les lleva una cita más, ¿verdad? Y es estudiante de séptimo, de octavo semestre, de séptimo semestre. Angie. Ella tiene 9 y está con lo mismo que tiene Andrea Rosero y tiene Marco Antonio González. Ella tiene más una cita que Marco Antonio González, que trabaja en... Entonces, estos chicos, de una u otra forma, ¿por qué será? Porque ellos han publicado. Entonces, también los estudiantes pueden publicar, si lo hacen. Si es el artículo bueno, le van a citar. Entonces, eso es muy importante. El Google académico también pasa a ser podríamos decir, una fuente para que la gente vea si investiga o no. Otro de los beneficios que usted tiene cuando publica es que le toman en cuenta para ser revisor. Entonces, cuando usted le ve, por eso les decía, le googlea. Muchos compañeros que están aquí presentes son revisores. Pero, ¿por qué se enteran? Si, por ejemplo, le mandan de Costa Rica y le mandan un correo, les dice, ¿sabe qué? Nosotros hemos revisado y nos parece que podría ser un revisor de tal. ¿Por qué? Porque ellos le googlean, ellos le revisan, le buscan. O sea, nadie tiene aquí que decir que uno es investigador. No, tranquilamente, solo el internet. Y vean, por ejemplo, a mí me llegó, como ejemplo, ¿no? A mí me llegó justo el 23, ¿verdad? Dice doctor Freddy Rodríguez, ¿sí? Para que revisen ¿sí? Y acepto. Es un estudio de la implementación sobre las escuelas secundarias de Jakarta, ¿sí? Listo, entonces me envían aquí y yo acepto. Cuando yo acepto, me dice lo siguiente. Gracias por responder a esta invitación de revisión al cuestionario. Entonces yo tengo que revisar con Shiri Wayuni de Indonesia. Y aquí le piden algunas cuestiones. Es importante que también los chicos y todos reflexionemos. Le pregunta, ¿tienes relaciones de intereses económicos? No. ¿Tienes relaciones profesionales? No. Y aquí le piden, vean,
Por eso es muy importante que ustedes, chicos que están estudiando, no se queden solo con la licenciatura, Dios mediante sea una maestría, saquen un doctorado. Y dice, este trabajo se encuentra dentro de su área de especialización. Los revisores deben tener un doctorado o título equivalente o tener una calificación equivalente a años de experiencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Reitero, no solo es el título aquí. Entonces, el título, cuando uno dice doctor, sí, no es doctor, no, pero ya se va evidenciando en el desarrollo de su trabajo. Y por último, ¿qué viene aquí? Y aquí le dan. Dice, implementación del fortalecimiento de la educación de carácter en la escuela secundaria de Lavochul, Jakarta. Aquí está el tiempo de vencimiento que tengo que entregar hasta el cuarto, el artículo tal, y me toca presentar este informe. Ya. ¿Por qué pongo esto, compañeros? Porque esa es la importancia o los beneficios que publica. Y también cuando usted, por ejemplo, le envían, cuando usted es revisor también de otras revistas, le envían esto que dice, va, por medio de la presente, usted ha sido algo, o lo que llaman evaluación simple ciego. Ahora, ¿por qué yo les decía que es importante investigar? ¿Y por qué es necesario un equipo? No es lo mismo cargar un quintal que cargar 25 libras. No es lo mismo. Tal vez a cierta edad coger un quintal sea más fácil, pero a cierta edad ya es complicado. Entonces, el equipo, como yo les decía anteriormente, el equipo es el que de una u otra forma armoniza. Yo recuerdo y voy a comentarles la experiencia que justo tuve con José Antonio, con Antonio José Moreno y con Jesús. Ellos son un equipo de Granada. Cuando yo tuve contacto, por ejemplo, con José Antonio Marín, yo había revisado los artículos. Yo encontré unos artículos de Jesús López, porque él es profesor de educación física, y realmente le buscaba a él. No fue factible, le ubiqué a José Marín. Pero cuando yo me conecté, le pongo, ¿sabes qué? Mi nombre es Félix Rodríguez, le mandé mi Google académico, todo eso. Y me respondió a los 4 días y me dice, yo entré y decía, tal vez no me conteste porque ya son gente que... Y al 4.º día me contesta y dice, doctor Ángel, quisiera tener una reunión con usted. Bueno, digo, nos reunimos por Google Meets, que era antes de Navidad. Y él y recuerdo claramente lo que me dijo. Freddy dice, nosotros nos hemos contactado contigo porque te hemos revisado qué haces, qué investigas, qué publicas, todo eso. Y hay algunas líneas de investigación que coincidimos. Entonces, coincidimos, sí. Entonces me dice, primero, nosotros somos un equipo de 3. Nosotros no publicamos más de 4. Contigo somos 4. Si publicamos contigo, los 4 vamos a publicar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, si vamos a investigar, yo me encargo de la revisión, me decía. José, listo. Antonio, yo me encargo de todo lo que es la parte de análisis estadístico. Yo me encargo. Jesús, yo me encargo de toda la parte de metodología. Freddy, te toca hacer la discusión. Ya. Pero, aquí, ¿y por qué cuento esta anécdota? Porque de una u otra forma, la lógica es que cada uno de las personas tienen cierta experticia, pero cada una de estas personas también se apoya. Entonces, el trabajo en equipo es fundamental. El éxito de publicar es de todos. Entonces, para poder publicar en una buena revista, es el trabajo mancomunado de cada una de las personas, en el que debe existir compromiso, en el que debe existir, por ejemplo, dedicación, en el que se asuma ciertas responsabilidades. ¿Por qué?
y también ir remarcando al ritmo de ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen más experiencia. Yo siempre digo, y creo que uno se ha caracterizado por eso, uno tiene que ser humilde en aceptar que no sabe. Sí, no saben. Entonces, lo importante es que si yo acepto que no sé en algunas situaciones, yo tengo la capacidad de aprender. Y los demás le van a apoyar. Yo, por ejemplo, no soy de la especialidad de cultura física. Pero cuando yo ingresé aquí sí se me hizo bien complejo. Pero cuando yo fui designado director de posgrado, me tocaba hacer una maestría. Y a mí y yo diseñé la maestría en entrenamiento deportivo con otros compañeros. Entonces, ¿qué ocurre? Yo no sabía, había cosas que me tocaba investigar, que me tocaba leer, había situaciones que me pasaba bajando artículos, revisaba, leía. Entonces, pero yo creo que poco a poco eso me permitió tener un mejor. No soy un experto, pero al menos tengo algunos elementos referenciales sobre el entrenamiento deportivo, pero en base a la lectura o lo que yo he conversado. Entonces, esto es importante, chicos y compañeros, cuando uno publica, asumir. Hay gente que sabe más que nosotros. Sí, este evento fue factible de investigación porque hubo la disposición de trabajar con estos compañeros. Y de una u otra forma, la mayoría de los que nos han ayudado son personas que tienen esa predisposición a enseñar y aprender. Por ejemplo, en posgrado se dio hace un año o unos 8 meses un curso de todo lo que es revisiones sistemáticas, que hay un programa que se llama ESIMAD de la Universidad de Granada, que dimos a los de posgrado. Entonces, esto, compañeros y compañeras, el trabajo en equipo es fundamental. El éxito o fracaso de todo es el trabajar de manera mancomunada. Ahora, bien, una disputa, decían, ¿quién va primero? Porque también quien va primero se asume que es el que tiene mayor, tiene la idea, contribuye. Entonces, ellos decían, no hay ningún problema, en este vas tú primero, en el otro vas tú segundo, en el otro va tu tercero, y así se va rotando. Entonces, pero, ¿cuál es podríamos decir, como conclusión de trabajo en equipo? Es que cada uno, de acuerdo a su experticia, va contribuyendo para el proceso de publicación. Y si nosotros vemos, vean, solo en esta situación que ellos tienen, por ejemplo, Jesús, que ya mismo viene, él en el 2021 tiene 966 citas. Antonio Moreno tiene 792. Y también José tiene 331. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque los tres se van complementando. Ahora, yo decía en los méritos. Yo recuerdo que cuando uno va a participar en un concurso de merecimientos, hay elementos que yo debo saber. Primero, si yo soy licenciado, voy a tener 14 puntos. Pero hay un magíster que está con 4 puntos más. Hay un magíster. También yo me doy cuenta que aquí la experiencia, si hay una persona con 9 años de experiencia o más, tiene 10 puntos. Yo tal vez no tenga ninguno. Vean, si no tengo ni un año, tengo 0. De los 30 puntos, en este momento, ¿cuántos puntos tendríamos? Vamos viendo. No sé si nos ayuda Jaime. ¿Cuántos puntos tendría usted, Jaime García, hasta este momento? 14, profe. 14, ¿de cuántos? De 30. No llegan ni al 50%. Estamos en una desventaja. Vamos al siguiente. Pero tengo publicaciones. Cada libro, 1 punto. Cada artículo, una revista, 0.50. Puntaje 3. ¿Cuántos puntos tiene hasta el momento, Jaime? 15, profe. Ya 15, porque tiene 2 artículos. Listo. Pero la capacitación, vean, usted puede tener 2 puntos. Como van a tener esta semana, tanto de lo que es artículos como lo que es, tendrían que 2 cursos de 40 horas, tendrían 1 punto más.
¿Sí? ¿Cuántos puntos hace ahí? 16 puntitos. 16 puntos. Entonces, ¿dónde usted tiene que esforzarse? Es en la prueba. Sacar 65 puntos. 65 más ¿cuánto? 16, profe. ¿Cuántos tendríamos? 81. 81. ¿Sí? Entonces, hay cosas que la única forma que ustedes, como las personas que se van a graduar en este semestre, bueno, en un mes, 2 meses, es capacitación y publicación. Vean, por ejemplo, va a haber en el municipio 65 vacantes. Ustedes van a concursar con un magíster y con personas que tienen tiempo ya de experiencia. Entonces, vean, la publicación de los artículos, de una u otra forma, también influye en un concurso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Beneficia o no? ¿Qué opina Jaime? O sea, sí, profe, sí beneficia porque a veces por 1 o 2 puntitos puede ser la significancia entre que gane o que siga participando. Listo. Vamos a ir viendo. Hay algunas cuestiones que dice, por ejemplo, la selección de la información también depende del posicionamiento teórico del investigador, que además fundamentará la misma. Sí es verdad, es lo que plantea Nancy. De una u otra forma, cuando uno va a investigar, uno tiene, podríamos decir, un espectro de una diversidad de fuentes, pero ahí ya depende el posicionamiento teórico de la persona o del investigador, en el cual él va escogiendo de acuerdo a qué, a su posicionamiento teórico. Él tendrá que hacer un análisis, todo eso. Entonces, mucho va a depender de eso. Por eso, por ejemplo, si yo quiero hablar, se me ocurre a mí del conductivismo, todo eso, tendré yo que ir fundamentándome tal vez en lo que es Piaget en algunos elementos, en Vygotsky en otros elementos, ¿sí? En Ausubel en otros elementos. Entonces, sí es importante el posicionamiento teórico porque ese es el que me va orientando mi trabajo de investigación. Otro compañero dice, dar a conocer resultados. ¿Cómo saber el impacto real de la sociedad, industria de lo publicado y no solo de datos de visibilidad? Yo creo que de una u otra forma, hay estándares que determinan. Primero, depende de la revista, hay estándares que son más rigurosos, podríamos decir, en función de la revista. Entonces, ellos van valorando si cumple o no cumple algunos elementos. 2, es que la persona, por ejemplo, ya de una u otra forma va teniendo una tendencia en lo que se llama su línea de investigación. Entonces, por ejemplo, la persona que va investigando ya va marcando su línea de investigación. Entonces, si él trabaja, voy a poner el caso de innovación educativa, todos los trabajos que él va a hacer sobre innovación educativa o van a tener relación con la innovación educativa y las TIC. Entonces, también es que de una u otra forma va teniendo esto. El problema es cuando hay personas que publican, tienen una diversidad de temas y ahí sí es complejo determinar hasta qué punto es el aporte que él tiene, ¿no? Entonces, y también, como digo, hay algunos indicadores. Por ejemplo, si es verdad la visibilidad, que es uno de los elementos que toman en consideración tanto para la recategorización de universidades. El CASES toma, por ejemplo, toma cuántas publicaciones tiene. Si es verdad, puede que haya en lo subjetivo, pero le exige a la persona, al docente, tanto universitario, que vaya, podríamos decir,
publicando relacionado a lo que sería sus líneas de investigación. Entonces, yo creo que esos son algunos elementos que se podría ir tomando en cuenta para esto. Bueno, no sé si alguna situación voy a dejar de compartir. Alguna cuestión, yo les agradezco mucho por el tiempo que hemos pasado, muy rápido, ya va a ser las 10 de la mañana. Aspiro que la conversación que hemos tenido nos permita, haya contribuido en alguna manera para poder ir aprendiendo, consolidando, o también tomando como punto de referencia para alguna situación. Les agradezco mucho su gentileza. Agradecemos bastante la ponencia que realizó el doctor Rodríguez. Le brindamos también fuertes los aplausos virtuales. Y antes de realizar la entrega del certificado, vamos a solventar algunas dudas que se encuentran en el chat. De igual manera, animamos a los participantes, si tienen dudas en el chat lo pueden realizar hacia el doctor Rodríguez. La primera pregunta que realiza Nancy es sobre la selección de la información, también depende del posicionamiento teórico del investigador, que además fundamentará la misma. ¿Cómo formar este criterio? Bueno, yo les decía que de una u otra forma, uno cuando investiga, uno ya va teniendo cierta tendencia o podríamos decir, ciertos fundamentos teóricos y metodológicos. Entonces ya uno va teniendo que, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su formación, también mucho fluye su formación, pero también ya va como él ya va madurando en este proceso de investigación, él ya tiene su posicionamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Ese posicionamiento se va fundamentando o va articulando con otros saberes. Lo importante es que eso exista una coherencia cuando él investiga. O sea, yo no puedo ser, se me ocurre, si es verdad, muchos dicen que el conductismo es bueno. Sí, es bueno en cierta medida, pero ¿hasta qué punto el conductismo contribuye al constructivismo, no? Entonces, sí es importante, reitero, ir considerando estos elementos, pero ya el tener el posicionamiento, yo creo que la mayoría de personas que ya investigan o investigamos, ya tenemos de una u otra forma ese posicionamiento que se ha ido dando en función también de la revisión, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación sobre tal trabajo, yo ya voy a buscar qué personas o cuáles son los expertos que publican sobre ese tema, quiénes investigan sobre ese tema, y a esos voy a tomar en cuenta para ir fundamentando mi trabajo. Los otros autores sí me pueden servir como ir comparando, ir complementando, pero reitero, ya el trabajo de una u otra forma se daría así. Muchas gracias. Continuando con la siguiente pregunta de Diego, dice, ¿cómo saber el impacto real en la sociedad, industria de lo publicado, y no solo desde los datos de visibilidad? Lo que ocurre es que hay una cuestión ahí en los datos de primero que nosotros vamos bien. Nosotros investigamos de una u otra forma o realizamos investigación. Es educativa, en este caso que trabajamos en la universidad. Porque, por ejemplo, hay otras áreas que trabajan en investigación aplicada. Primero hay una investigación teórica, que por ejemplo, la investigación teórica es generar conocimientos sobre un determinado objeto de estudio. Y luego es que ese conocimiento se traduzca en la resolución de un problema muy puntual. Entonces, hay áreas más específicas o concretas, por ejemplo, química. Ellos estaban haciendo un estudio sobre cómo generar una mascarilla, una capa que proteja más o que elimine en mayor porcentaje la contaminación del Omicron o del coronavirus. Ahí sí es aplicado. Entonces, hay áreas que es más factible su aplicación. Ahora, en el caso de la docencia, ¿qué podríamos decir?
cómo, por ejemplo, nosotros, a través de la investigación, vamos mejorando, por ejemplo, el proceso de enseñanza-aprendizaje, vamos mejorando qué estrategias son más adecuadas. Entonces, yo creo que en eso sí es importante ir considerando que no son las mismas áreas de conocimiento, no son las mismas disciplinas. Por ejemplo, en el caso de actividad física, nosotros se investiga con qué finalidad de mejorar la condición física. Cómo la actividad física contribuye o disminuye la obesidad. O cómo, por ejemplo, la actividad física contribuye a disminuir las enfermedades no transmisibles. O cómo, por ejemplo, la actividad física contribuye al desarrollo de habilidades sociales. O sea, ese tipo de situaciones sí se puede ir viabilizando. Sí, pero reitero, va mucho más la pregunta que plantea, en este caso, Diego Pinto, va a ser mucho del área del conocimiento. Por ejemplo, los médicos. Los médicos ellos recolectan información y pueden darse cuenta que que el virus está mutando y que este virus tiene tal situación, tal efecto, todo eso. ¿Pero por qué es? Porque la investigación de ellos tiene un vínculo más concreto con lo que sería la salud, ¿no? Que hoy día está de boca. Muchas No sé gracias. Y con la última pregunta de Nancy, ¿cuál es su criterio respecto a que la escritura de artículos no solo se constituya en modalidad de titulación, sino un requisito durante la carrera? Bueno, yo creo que es complementario, las dos cosas. Yo creo que si el estudiante aprende a escribir dentro de su proceso de formación, sí. Si él aprende a escribir, va a ser más fácil, por ejemplo, habituarse a esta nueva modalidad de titulación y él va a seguir publicando. Hay un chico, por ejemplo, que me olvidé de solo un segundito nada más, antes que me olvide. Solo un segundito ya para... No sé si vemos la lámina. ¿Vemos o no? Ahí vemos. No. Sí, sí se ve. Ya salí yo. Voy a compartir de nuevo. Sí, pero sí se veía. Ya vamos viendo. Si vemos esa lámina ahí. Sí. Entonces, vean, estos son trabajos o artículos de los chicos. La enseñanza de educación física y virtual en tiempos de COVID. El método HIIT, una herramienta para el fortalecimiento de la condición física. Los beneficios de la actividad física en la calidad de vida. El sedentarismo y beneficios de la actividad física en adolescentes. La influencia del ambiente familiar y escolar en la práctica de la actividad física deportiva en niños. Y también metodologías emergentes para enseñanza. Entonces, yo veo que es parte del proceso de formación. Lo que ocurre es que en cada uno de los semestres se debe ir consolidando. Entonces, por ejemplo, hay un chico que es justo Andrés Espinosa. Él ha publicado 2 y está por publicar un 3er artículo. Y él me decía, vea, doctor, ya me gustó, dice esto. Ya me gustó, entonces estoy haciendo otro artículo y ya cuando ahí vemos cómo nos organizamos para ir revisando. Entonces, vean, es también una experiencia. Es una experiencia porque ellos ven que no es solo un trabajo, porque a veces la gente dice, bueno, yo presento el trabajo y listo. No, no es solo un trabajo, es un trabajo en el que también la gente está viéndose y en concreto, yo les decía, y en concreto que es factible publicar. Y es trabajo del área. Entonces, sí, también hemos trabajado con otros profesores que nos ayudan a mejorar, porque hay situaciones que uno como profesor puede tener cierta área de conocimiento, pero también profesores expertos de otra área pueden hacer. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, yo creo que uno aprende a escribir cuando escribe. Es como en toda actividad, uno aprende a hacer todo cuando tiene práctica. Entonces, aquí está un ejemplo. Puse 6 nada más porque hay más, pero se puede testificar que los chicos publican con el apoyo de los profesores. ¿Sí?
Gracias y disculpe, señor Iglesias. Ya. Muchas gracias. Igualmente, agradecemos bastante la participación de los asistentes con las preguntas hacia el doctor. Y de igual manera agradecemos bastante al doctor por tan excelente ponencia y toda la información que nos compartió sobre su tema. Por tal razón, vamos a hacer la entrega del reconocimiento por la ponencia realizada el día de hoy por el doctor Freddy Rodríguez. Otorgamos el presente certificado al PhD Freddy Rodríguez, perdón, al PhD Freddy Rodríguez por su destacada participación como conferencista en el curso de elaboración de artículos científicos con el tema del artículo académico como una nueva opción de titulación, realizado en Ecuador bajo la modalidad online del 21 al 25 de febrero de 2022. Agradecemos bastante su ponencia y le brindamos fuertes aplausos virtuales. Muchas gracias. Muy amable, gracias a todos, ¿no? Recordar a todos los asistentes que en unos instantes enviará el link para la prueba por el chat de este medio, por Zoom. De igual manera, a las 10:15 tenemos la participación del doctor Jesús López con el tema difusión de resultados. Les recordamos a todos los asistentes que la prueba de evaluación será al finalizar del día, con un valor de 12 puntos, pero al finalizar el día. Gracias.